Bueno, buenos días a todos. Gracias por conectarse con nosotros. Este es el primer webinar que vamos a estar haciendo de una serie de webinars. Vamos a estar intentando hacer un webinar por mes. Ese es nuestro desafío. Y hoy nos toca hablar de la plataforma ARGIS como respuesta a los desafíos del medio ambiente. Mi nombre es Paul Shaw, soy licenciado en Ciencias Ambientales. Actualmente estoy trabajando como consultor de capacitación en Aeroterra, así que realmente conozco bien las implicancias de lo que es trabajar el tema medioambiental desde GIS y desde ARGIS puntualmente. Y antes de comenzar, conozco que el tema ambiental es muy amplio, las problemáticas ambientales son muy amplias, así que sepan que vamos a estar tocando algunos temas hoy y vamos a dejar abierto a, digamos, si surgen inquietudes específicas, quizás podemos abordarlas después en webinars futuros. No se desesperen. Muy bien. Presento brevemente la agenda de hoy. Y vamos a arrancar con una breve introducción acerca de la plataforma ARGIS y de Science of Where. Y después vamos a entrar, sí, en la resolución de algunos desafíos ambientales específicos. Vamos a tocar biodiversidad, inundaciones y cambio climático. Y vamos a ver cómo diferentes aplicaciones o soluciones que nos brinda la plataforma ARGIS pueden aplicarse a estas temáticas. Y finalmente vamos a abrir un espacio para que ustedes puedan hacer sus preguntas, sus consultas. Si han visto el video que mandamos antes del webinar, pueden hacer las preguntas en el chat y las vamos a ir recibiendo y contestando en la medida que podamos al finalizar. Muy bien. Y antes de comenzar con la plataforma, quiero dejarlos con un video sobre The Science of Where. Where digital transformation is taking place and the world changes in the blink of an eye, Esri users are unlocking the full potential of data to solve real problems in real time. They use location and geography to integrate, analyze, and understand all types of data. They embrace the science of GIS, science that Esri pioneered, and its users continue to advance. Organizations everywhere see data in new ways through a common visual language. Informed, inspired, and empowered by the science of where, pushing the boundaries of geography to create deeper insight and understanding. The science of where is the science of exploration and navigation. The science of the grand and the granular. This is the science of development and the science of sustainability, the science of power and the science of peace, the science of will, the science of wonder, the science of where. Muy bien. La ciencia del dónde, The Science of Where. Y esto es mucho más que un simple lema o frase que decimos en Aeroterra, en Esri. Es, me atrevería a decir, casi la razón de nuestro trabajo diario, la importancia de la variable del dónde. Y esto en el tema ambiental no es distinto. Acá estamos viendo una diapo con los 17 objetivos de sustentabilidad. Y la realidad es que si agarramos cualquiera de estos objetivos, vamos a descubrir, vamos a darnos cuenta que la variable del dónde es medular a esa problemática. Por ejemplo, agarramos el objetivo número 1 de No Poverty, de cero pobreza, y obviamente hay un montón de variables y situaciones que influyen en la pobreza, pero si yo no sé dónde están los bolsones de pobreza dentro de una ciudad, dentro de un país,
incluso esas variables que afectan a esas situaciones de pobreza, de dónde provienen, difícilmente voy a poder empezar a abordar esa temática. Elijamos otro ejemplo, el punto 6 de Clean Water and Sanitation, ¿sí? La calidad del agua. Bueno, en este caso es más obvio todavía. ¿Dónde están mis acuíferos? ¿Dónde están mis cuerpos de agua? ¿Dónde están mis ríos de los que estoy tomando agua para abastecer una población? Eso por un lado. Por otro lado, en los casos que tengo contaminación, obviamente es muy importante conocer cuáles son los contaminantes, si son arsénicos, si son algún otro tipo de sustancia proveniente de un residuo que ha descartado gente. Está bien, eso es muy importante, pero ¿de dónde está proveniendo ese residuo o ese arsénico o el metal pesado que fuera? Yo necesito sí o sí incorporar la variable del dónde. Y esto, quiero hacer hincapié en esto antes de seguir. Es fundamental que como ambientalistas empecemos a abrazar la ciencia del dónde, y que empecemos a incorporar el espacio en nuestros análisis. Y justamente a eso es que nos va a ayudar muchísimo la plataforma ArcGIS. Me imagino entre los que están, debe haber muchos usuarios de ArcGIS que como yo arrancaron años atrás con el ArcView, y quizás uno tenía un concepto en ese entonces de el ArcGIS era un programa, era un software que yo instalaba y trabajaba de manera personalizada en mi computadora. Bueno, quiero decirles que ese concepto ya es arcaico en cuanto a lo que es el GIS y el ArcGIS. No hablamos de un software o de un programa, sino que hablamos de una plataforma. ¿Sí? Si ustedes ven en la diapositiva, obviamente esta plataforma sigue teniendo una pata desktop, y muy importante, claro, yo sigo teniendo que hacer análisis desde mi computadora. Puedo utilizar el ArcGIS Pro para hacer esos trabajos, pero lo que quiero destacar es esta nube del centro. El GIS está pensado actualmente para y desde la nube, ¿sí? El concepto de compartir información es clave, tanto a la hora de empezar mis análisis, o sea, de dónde voy a extraer datos, y a la hora de finalizar mi análisis, cómo los voy a compartir. Y aquí nuevamente la plataforma nos brinda soluciones a través de, obviamente, yo puedo generar mapas web, pero también un montón de aplicaciones. Acá estoy mostrando algunos, divididos de acuerdo a la temática. Si estoy trabajando en campo, en la oficina, en la comunidad, estas aplicaciones simplifican mi trabajo de comunicar mis resultados. Entonces, por favor, tengan este concepto en mente. Estamos hablando de una plataforma y no de un programa. Y eso es lo primero que tenemos que empezar a cambiar en nuestra mentalidad a la hora de resolver problemáticas ambientales con la plataforma de GIS. Muy bien, vamos a hablar un poco de algunos desafíos que tenemos como ambientalistas. Comienzo con el tema de biodiversidad. Obviamente es un tema que nos atañe a todos los ambientalistas. Algunos están mucho más especificados en el tema de la biodiversidad, como son los biólogos, psicólogos, pero obviamente siempre es un tema a tener en cuenta a la hora de la presentación de proyectos ambientales. Y les quiero mostrar una aplicación. Voy a compartirles mi escritorio. Sí, estamos viendo aquí una aplicación que desarrolló la Fundación Vida Silvestre con obviamente la plataforma de ArcGIS. Y aquí vamos a mostrar, acá tengo encendidas las capas, y una de las dificultades que yo siempre tuve como ambientalista a la hora de generar proyectos y presentar proyectos era la de conseguir información. Dada una ubicación determinada, bueno, ¿qué elementos están en esa ubicación? ¿Qué variables de conservación tengo que tener en cuenta a la hora de presentar mi proyecto? Y esta herramienta es muy útil justamente para sortear esas dificultades. Voy a ingresar una localidad, Carlos de Bariloche.
¿sí? Acá peco un poco de mis raíces, yo soy de Bariloche, así nos vamos conociendo un poco. Y supónganse que yo quiero implementar un proyecto en la zona de Bariloche. Obviamente veo que tengo un lago, hay una localidad allí, pero yo quiero saber, en cuanto a temas de manejo, qué está ocurriendo en esa zona. Y yo acá en las capas puedo desplegar rápidamente, por ejemplo, yo quiero saber si estoy cerca de algún área protegida provincial. ¿Sí? Fíjense que rápidamente me despliega esta información. ¿Sí? Hago clic sobre esta capa para ver que esto es el área protegida Río Limay. Así que, bueno, rápidamente descubro que si yo voy a implementar un proyecto allí, voy a tener que tener presente que tengo el área protegida, está en mi cercanía. Quisiera también ver la capa de OTBN, esto es el Ordenamiento Territorial de Bosques Nativos, desarrollado por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable, y acá me está desplegando otra capa. Claro, no entiendo muy bien cuáles son estos colores, así que voy a desplegar la leyenda, y allí veo que los rojos corresponden a lo que es categoría 1, 2 es el amarillo y 3 el verde. Obviamente la categoría 1 es la de mayor nivel de conservación y nuevamente puedo darme cuenta rápidamente que la zona de Bariloche está muy próxima a una zona de alta importancia para lo que es el bosque nativo en nuestro país. Sí, voy a... Sí, hay un poco de solapamiento aquí entre el área protegida provincial y el bosque y quería ver bien esa información. Sí, esta es una herramienta que está disponible, ustedes lo pueden ver. Quiero pasar rápidamente a mostrarles otra herramienta muy útil. También aplicaría a la zona de Bariloche, porque este es un mapa de geotweets. ¿Sí? Lo que estamos viendo aquí son tweets que se recibieron, obviamente impactaron en la base de datos, en donde el hashtag tenía que ver con incendios o forestales. Entonces, este mapa obviamente es una gran ayuda a la hora de recibir información. Esto se conoce como crowdsourcing, son aplicaciones de crowdsourcing, es decir, yo voy recibiendo información relevante, en este caso de incendios, a partir de la población. ¿Sí? Una persona que hace un geotweet donde está este hashtag va a impactar en mi aplicación y eso obviamente es una herramienta que a mí me sirve a la hora de prevenir incendios, ya que si ese tweet me está advirtiendo de un principio de un foco, obviamente voy a poder actuar rápidamente para que no se transforme en un incendio de gran escala. Yo puedo ver cómo estos tweets van variando a través del tiempo. Sí, el mapa me va mostrando esa variación temporal y además puedo acercarme a estos tweets, voy a acercarme a la zona de Mendoza y hago clic aquí y fíjense que ahí me despliega cuál es el tweet que generó ese registro en mi base de datos. En este caso, Matías Solate escribió desde Malargüe de Mendoza, incendio. Yo recibo esta información, la proceso y obviamente puedo destinar gente, equipos que vayan a esa zona para que este foco no se transforme en un incendio de mayor envergadura. Abajo en la aplicación tengo un conteo, ¿sí? Un contador sencillo de los tweets que voy recibiendo y los incendios. Sí, una aplicación que también es muy útil a la hora de afrontar problemas que amenazan con temas de biodiversidad. Muy bien, vuelvo a nuestra presentación. Quisiera hablar un poco del tema de inundaciones. Este obviamente es un tema que en la Argentina nos interesa y mucho. Históricamente hemos sufrido problemas de inundaciones, en especial en estos últimos años, de una manera bastante dramática en algunos casos. Y en este sentido quería hacer una breve mención a dos tipos de aplicaciones que yo puedo llegar a generar. Una de estas clases de aplicaciones tienen que ver con análisis más históricos, ¿sí? Aplicaciones que
a través de modelados hidrológicos van detectando zonas donde hay probabilidad de que ocurra una inundación, y obviamente son herramientas que me sirven a mí en mis proyectos de lo que es manejo de agua para tomar decisiones que sean preventivas. ¿Sí? Son aplicaciones que trabajan más bien del lado de la prevención. Por otro lado, hay aplicaciones que, una vez ocurrida la inundación, que quizás yo sabía que podía ocurrir o quizás fue una inundación totalmente sorpresiva, hay aplicaciones que ayudan con todos los trabajos de evacuación de personas, de obviamente minimizar lo que son los daños que esa inundación puede generar, tanto materiales como ambientales, a vidas humanas. Y entonces hay como dos categorías grandes de aplicaciones que podemos encontrar en lo que atañe a las inundaciones. Yo quiero mostrarles una aplicación que hemos desarrollado juntamente con el Instituto Geográfico Nacional, el IGN, en donde, bueno, esto es una aplicación del primer tipo, ¿sí? O sea, es una herramienta que me va a permitir a mí analizar zonas de riesgo de inundación y actuar en forma preventiva. Acá estamos viendo, ¿sí?, un mapa de Argentina, en donde estamos viendo zonas pintadas de amarillo, rojo y verde. No sabemos qué es esto, ahí tenemos la información. Sí, esta es una capa que me muestra la amenaza de inundación a 1000 años. ¿Sí? Las zonas amarillas, nuevamente, son zonas de baja probabilidad, digamos, de amenaza, medio y alto las zonas rojas. Esta aplicación es muy útil porque me permite a mí hacer algunos análisis. Imagínense, me voy a acercar a la localidad de Villaguay, y en Entre Ríos. Fíjense ustedes que estoy cerca de una zona donde tengo algunas amenazas bajas, pero mayormente estoy en una zona de amenaza alta. Muy bien, yo voy a dibujar ahora una línea sobre esta zona de amenaza alta, y le puedo asignar un buffer de 8000 metros, así lo ven bien ustedes. Sí, fíjense cómo inmediatamente me aparece una zona de amortiguación alrededor de esa amenaza que yo detecto, y yo puedo pedir información acerca de las localidades que caen dentro de esa zona. ¿Sí? Acá me avisa que Paso de la Laguna estaría dentro de esa zona de riesgo que yo identifiqué. Y puedo tener datos censales, ¿sí?, y otra información como son escuelas, establecimientos de salud, y en este caso no se encontró ningún establecimiento, rutas y puentes. Obviamente estas son las capas con las que hemos estado trabajando. Yo podría generar consultas específicas de acuerdo a temáticas que me interesan a mí, y toda esta información yo la puedo descargar como un CSV como para trabajarlo de manera más local. Obviamente esto es una herramienta que me permite a mí rápidamente, a partir de zonas que yo identifico como de amenaza de inundación, definir cuáles podrían ser los daños, en este caso, en establecimientos de salud, de escuelas y población en general. Otra cosa interesante es que yo puedo cargar capas propias en esta aplicación. Entonces, por ejemplo, yo aquí voy a hacer una búsqueda de dengue y encuentro una capa que me muestra zonas de dengue en Argentina. La agrego a mi leyenda. Y ahora, fíjense que me agregó aquí dengue en Argentina. Y acá me va a desplegar una capa de casos autóctonos de dengue. Vamos a alejarnos un poco. Y obviamente yo puedo cruzar esta información. Aquí está la leyenda de los números de casos autóctonos de dengue en Argentina. Puedo cruzar esta información con la información que ya está en la base respecto de niveles de agua, de inundaciones, para poder sacar conclusiones respecto de la influencia que pueden tener.
las inundaciones y las subidas de agua en casos de dengue en la Argentina. Sí, esta herramienta es parte del geoportal que ha hecho el IGN, lo pueden visitar ustedes, y si entran aquí en el punto 3, tienen una parte de gestión de riesgo de desastres, y allí está la aplicación que yo les mostraba recién con alguna otra información. ¿Sí? Por las dudas, perdonen que fue muy rápido, les muestro la URL, discúlpenme. ¿Sí? Esto es ide.ign.gov.ar/portal/home. De todas maneras, van a quedar abiertos los canales de comunicación, así que cualquier consulta que tengan al respecto nos la pueden hacer llegar y con gusto les contestaremos. Bien. Quiero pasar al último de los desafíos de los que quería hablar hoy. En el caso aquí que están viendo, tengo un área de estudio marcada en rojo, en donde, bueno, yo tengo que encontrar el lugar ideal para implantar un parque eólico. Y obviamente voy a tener que hacer un análisis de varias variables y de alguna manera ponderar todas esas variables para definir un área idónea para implantar un parque eólico. Para lo que es esta demostración yo tuve en cuenta algunas capas. Por ejemplo, la cercanía a áreas protegidas, la cercanía a áreas urbanas, el tema de la red vial. Es importante tener cierta distancia a una red vial como para poder tener accesibilidad a mis molinos de viento y otras variables más. ¿Qué es lo que necesitamos hacer? Bueno, básicamente tenemos que hacer un análisis de distancia de cada una de esas variables. Y yo lo que les estoy mostrando ahora es una capa que generé a partir de los ejidos urbanos, en donde yo hice un cálculo de distancia euclidiana, ¿sí? Euclidean distance. Si yo me voy aquí a geoprocesamiento, ¿sí? Esta es la herramienta, no la voy a hacer correr ahora, porque estaríamos demorando mucho, pero esta es la herramienta, digamos, que estamos viendo el resultado. Y esta herramienta lo que hace es, me calcula la distancia lineal de un conjunto de inputs que yo tengo. En este caso son áreas rurales, y yo estoy calculando las distancias a esas áreas rurales, áreas urbanas, perdón, a los ejidos urbanos. Y así fui haciendo con todas las variables que les comentaba. Aquí tienen el de cuerpos de agua, y acá tienen el cálculo de lo que fue los cursos de agua. Aquí estamos viendo la red vial. Y por último, acá tenemos nuestras áreas protegidas. Entonces yo parto de estas capas de distancias euclidianas, y lo que necesito ahora es justamente obviamente a partir de ciertos criterios que yo voy a tomar, definir cuándo una distancia es aceptable y cuándo no. Bueno, esto se conoce como un análisis de fuzzy membership, ¿sí? De pertenencia difusa en castellano. No nos dice mucho el término en castellano, me parece, pero básicamente lo que el programa hace es, a partir de las distancias euclidianas, y obviamente de un seteo que yo hago en el programa, me define la probabilidad de que un elemento caiga o no dentro del conjunto establecido. ¿Sí? El análisis que me hace, aquí estoy mostrando el fuzzy membership de ejidos, básicamente me asigna valores de 0 a 1, con 0 siendo aquellos valores que definitivamente no caen dentro de los parámetros que yo quiero para ese conjunto, y los valores de 1 son los valores que
sí o sí tienen que pertenecer al conjunto, en este caso de cercanía o distancia a ejidos urbanos. En este caso, obviamente, yo hice un cálculo donde a mayor distancia de un ejido urbano era más óptimo para la implementación del parque. Por eso los ejidos aparecen pintados en blanco, porque obviamente no quiero implantar los parques en mis ejidos urbanos y el resto del área está en verde. Este análisis lo fui haciendo con cada una de las variables. Aquí tienen el Fuzzy Membership de los cursos de agua. Y nuevamente la zona verde es la zona óptima y las zonas blancas y grises es donde no puedo implantar mi parque eólico. Aquí un análisis de pendientes. Y acá el Fuzzy Membership que se hizo justamente le da prioridad a los valores bajos como lugares óptimos para implantar el parque eólico. Entonces aquí las zonas verdes, nuevamente, son las que corresponden a sitios idóneos para implantar un parque. Y así sucesivamente con la red vial, con intensidad de viento. Esta capa yo no había generado la distancia euclidiana, por eso no la mostré antes. Esta es una capa que generé a partir de unos datos que obtuve acerca de intensidades de viento. Obviamente la escala es a escala nacional, así que no son de gran detalle, pero sí me da una idea de dónde tengo lugares con mayor intensidad y obviamente son más propicias para la implantación del parque eólico. Y finalmente el análisis con las áreas protegidas. Si esta herramienta también desde Geoprocessing, si vamos aquí a Fuzzy, ahí tienen la herramienta que les comentaba, Fuzzy Membership, y nuevamente desde aquí se puede correr cada una de las capas y obtener los resultados que fui obteniendo. Muy bien, entonces yo ya tengo mis capas de Fuzzy Membership en donde tengo asignado mis valores de 0 a 1, con 0 correspondiendo a valores totalmente no idóneos para implantar un parque y los valores de 1 como los lugares ideales para poner mi parque eólico. Finalmente se hace un análisis de Fuzzy Overlay, que también estaba allí en las herramientas que mostré, en donde justamente el programa me superpone todas estas capas individuales que fui generando y me genera un resultado final en donde las zonas rojas son zonas donde definitivamente no puedo implantar un parque eólico. ¿Sí? Los vacíos, obviamente, los grises también son zonas que no hay información porque justamente no se puede implantar allí, son valores de 0. Y los lugares verdes son lugares donde el análisis de superposición me avisa que allí puedo implantar mis granjas. Obviamente no es de sorprenderse que estos verdes corresponden más bien a las zonas sur, donde tengo mejor intensidad de viento y obviamente estoy más alejado de zonas urbanas. Les quería llamar la atención en especial sobre estos huecos que ustedes ven. Voy a encender la capa de áreas protegidas. Yo hice una fusión de las capas de áreas protegidas nacionales y provinciales, que fue lo que usé en el análisis. Y fíjense que estos huecos corresponden prácticamente a la perfección con zonas de áreas protegidas. Vamos a hacer un barrido para que lo vean con mayor facilidad. Fíjense cómo al encender la capa de áreas protegidas prácticamente se llenan esos huecos. Y esto es importante en especial en el marco de esta presentación. Obviamente a la hora de hacer el análisis de mis áreas protegidas, el Fuzzy Membership que yo utilicé era que en áreas protegidas no se podía implantar un parque eólico. Y esto se ve reflejado en mi resultado final. Si las zonas eran de interés de conservación, quedan descartadas como posibles lugares de implantación del parque eólico. ¿Sí? Si me voy arrimando, esta área de acá, en el centro, es la meseta de Somuncurá y obviamente aquí la península de Valdés, las dos más emblemáticas
que me generaron esos huecos en el análisis final. Así que, bueno, esta es una manera que yo tengo de generar estos análisis de superposición de datos. Hay otras formas de hacerlo también. Yo puedo hacer análisis de superposición ponderada, en donde justamente, además de hacer la superposición de las capas, yo le defino dentro del programa a qué capas quiero darle un mayor peso para que incidan más en la decisión final de, en este caso, implantar un parque eólico. Obviamente, en este caso, desde el lado de los ambientalistas, hubiéramos puesto peso en lo que son las áreas de conservación, en lo que es cercanía a cuerpos y cursos de agua, además de, obviamente, tener que tener en cuenta fuertemente lo que es la intensidad de viento. O sea, el análisis puede ser muy bueno desde el punto de vista de conservación, pero tengo que tener viento donde voy a implantar un parque eólico. Muy bien. Acá incluí un desafío más, que no lo puse al principio, porque en realidad no es un desafío específicamente ambiental, pero como ambientalistas, yo esto lo viví como licenciado en ciencias ambientales, muchas veces tenemos en nuestras manos excelentes proyectos con datos certeros, con análisis bien hechos, pero por algún motivo esos proyectos quedan encarpetados, no se terminan de implementar, bueno, etcétera. Y a veces, obviamente, hay situaciones totalmente fuera de nuestro alcance, que no podemos hacer nada respecto de esa decisión, pero muchas veces, y es una lástima realmente, ver cómo algunos proyectos muy sólidos desde el contenido que tienen quedan encarpetados porque no fueron bien presentados, porque no fue bien comunicado el resultado, el mensaje de ese proyecto. Y por eso pongo aquí el desafío de comunicación eficaz. Como ambientalistas, es fundamental que prestemos atención a la comunicación eficaz de nuestros resultados. Muchas veces estamos trabajando con especialistas de ciencias duras y obviamente sus análisis, los resultados de sus análisis son difíciles para digerir para el público general. No se olviden que en la mayoría de los casos, el destinatario final de nuestros análisis como ambientalistas es el público general. ¿Sí? Una audiencia pública, la presentación de una evaluación de impacto, eso lo tiene que entender el público general. Entonces, la comunicación eficaz es clave a la hora de lograr proyectos ambientales efectivos. Y les quiero mostrar, en esto también la plataforma nos ayuda y mucho. Bueno, una opción es lo que les mostraba anteriormente del geoportal de IGN. Eso es una manera de comunicar resultados, de poner a disposición herramientas, pero hay una aplicación muy interesante de la plataforma que son los Story Maps. No sé si los han escuchado nombrar, pero básicamente son aplicaciones web en donde yo puedo combinar contenido multimedia, texto, y obviamente mapas para contar una historia. Y en este caso yo les estoy mostrando un story map que muestra el viaje de los playeros semipalmeados. Hacen un gran viaje en sus vidas y este story map nos cuenta un poco acerca de esto. Y si yo voy, bueno, este es un story map que está en otros idiomas y me permite visualizarlo en otros idiomas. Pero si yo voy bajando, fíjense cómo se combina imagen con texto de una manera muy dinámica y obviamente la posibilidad de implementar mapas, que pueden ser mapas estáticos o pueden ser mapas dinámicos. ¿Sí? Vamos a ir a este marcador y fíjense que puedo implementar video en forma de GIF, puedo subir videos desde YouTube, de otras fuentes. Y aquí, como ven ustedes, un mapa que obviamente el autor del Story Map utiliza para contar la historia de las migraciones de estas aves. Sí, los Story Maps, la gran ventaja que tienen, y en realidad como todas las aplicaciones de la plataforma,
ofrecen plantillas muy sencillas en donde yo puedo generar estos productos sin conocer necesariamente sobre programación, sobre código, e incluso sobre diseño. Si se construyen de una manera muy sencilla, o en el caso que yo quiero personalizar mucho más estos productos o generar story maps o otras aplicaciones más complejas, puedo descargar las plantillas y obviamente trabajarlas con mayor detalle, ya así conociendo temas de programación y demás. Así que los story maps son una herramienta muy eficaz, los invito a que ingresen a la página de Story Maps de Esri y allí pueden visitar desde la galería, tienen un montón de ejemplos de Story Maps para dispararles ideas quizás, además de ver temas realmente interesantes y muy bien contados. Bueno, para ir cerrando, bueno, espero realmente que hayan, aunque sea este vuelo de pájaro que hicimos de varias aplicaciones y varias temáticas, espero que les haya servido para conocer si no conocían o realmente volver a comprobar que la plataforma ArcGIS es muy efectiva a la hora de plantear soluciones a problemáticas ambientales, desde el análisis a la comunicación con aplicaciones como estas Story Maps que les mostraba. Y sobre todo quiero volver a remarcar lo que les decía anteriormente. Es necesario implementar, es necesario incorporar la variable espacial en los análisis que hacemos como ambientalistas. Y por eso es fundamental conocer estas herramientas. Y para cerrar, volviendo a lo que les comentaba de la plataforma, tenemos que hacer esta migración de concepto de programa de escritorio a una plataforma abierta, en donde el objetivo es justamente generar mapas para compartir resultados y también obviamente conocer que hay un montón de información disponible online que yo puedo utilizar en mis organizaciones, en mis estudios, en los mapas que yo genero. Así que, bueno, esto es lo que quiero dejarles para el día de hoy. Vamos a abrir, tenemos unos 10, 15 minutitos más que podemos recibir sus consultas, sus preguntas. Las pueden hacer ahí en el chat. ¿Tienen alguna consulta para hacer? Vamos a tratar de contestarla ahora. Bueno, mientras voy esperando a ver si entran consultas. Acá Alejandro Molinari. Hola Alejandro. Me consulta si las herramientas FASI son propias del PRO. No son propias del PRO, digamos, son herramientas que ya existían, como en ArcMap, pero en ArcGIS Pro obviamente están disponibles las herramientas y se pueden utilizar. Sí, Bárbara, claro, es la idea. Bárbara me consulta si puede hacer consultas por mail. Este webinar es un disparador. Nuestro deseo es generar un vínculo con ustedes. Así que, por favor, si tienen consultas, preguntas y no las logran hacer aquí, las pueden enviar por mail y vamos a contestar todo lo que podamos. Gustavo Jiménez, ¿es posible utilizar la herramienta para ver zonas de escasez de agua? Imagino que te refieres a la herramienta que utilicé para mostrar temas de inundaciones. Claro, hay... A ver... Vuelvo a la aplicación de riesgo de inundaciones. Yo no lo mostré, pero aquí tienen capas donde justamente pueden ver aumentos de agua superficial. Entonces, creo que esa capa, Gustavo, te va a ser muy útil a la hora de ver lugares donde hay escasez de agua y lugares donde obviamente hay mayor preponderancia del recurso hídrico.
Bien, Gustavo. Y como les decía al principio, el tema ambiental es muy amplio, todos ustedes lo saben, así que seguramente hay temas que quedaron, o ustedes venían con un deseo particular de ver cómo aplicar la herramienta a algún caso especial que ustedes estén enfrentando en su trabajo. Por favor, no dejen de hacernos llegar esas consultas y también les responderemos. Y si generamos cierta masa crítica de consultas respecto de algunos temas, probablemente generemos algún webinar más específico para abordarlo. Sí, Laura. Laura es una buena consulta. Nos está preguntando si se puede acceder a esta clase de alguna manera. Bueno, obviamente, una manera es la que están haciendo ustedes, de acceder en vivo, pero lo estamos grabando, así que después les avisaremos cómo pueden acceder a esta información online. Marisa nos consulta qué herramientas o aplicativos utilizan respecto una vez sucedida la inundación. Bueno, eso en realidad es una pregunta, es bastante amplio, no tengo aquí a mano algo para mostrarte, Marisa, pero básicamente son herramientas que me permiten a mí, por un lado, ver rápidamente, en el caso de una inundación, cuál va a ser el área inundada. Es muy similar a lo que yo les mostraba, pero puedo verlo rápidamente y obviamente ahí definir ya, al igual que hice con la aplicación que yo les mostraba, definir cuáles van a ser casas o instalaciones que van a ser afectadas por esa inundación y obviamente evacuar a esa gente o destinar recursos para ayudar en el caso de un incendio, podría ser. Otras herramientas interesantes son las que contemplan el tema de transporte en estos casos. O sea, cuando ocurre un desastre natural, obviamente las redes de transporte se ven afectadas y estas aplicaciones me permiten a mí ir mostrando en tiempo real calles que sufren algún corte, por lo tanto, si yo tengo que viajar de A a B, los programas me van calculando estos cortes y me van redireccionando para lograr llegar, digamos, a un destino sin tener que estar esquivando cortes, árboles caídos, inundaciones u otras cosas. Obviamente, para todo lo que es el tema de inundaciones también hay que trabajar con las imágenes satelitales, ¿no? Para hacer análisis de tipo multitemporal, para lograr modelos predictivos de inundación. No sé, Marisa, si estoy respondiendo suficientemente a tu consulta. En este sentido, algo que no mencioné antes, un concepto fundamental también de la plataforma es todo el tema de GIS en tiempo real. Y esta consulta de Marisa se alusiona a ese tipo de aplicaciones, donde, digamos, mis mapas web, mis aplicaciones web van reflejando en tiempo real lo que está ocurriendo en el terreno. Esas son las aplicaciones que se necesitan, digamos, para el caso de que ya ocurra un desastre, poder generar rápidamente tomar rápidamente decisiones para reducir el daño al mínimo. Buenísimo, Marisa. Sí, ahí Ana le está contestando a Carlos si la capa del censo está en el portal IGN. Hay ciertas variables recolectadas en el último censo que están disponibles en el portal. Eh, Importante, nuevamente, como les decía antes, el concepto de geoservicios. Al estar pensando el GIS desde la nube y para la nube, obviamente el concepto de te paso un shapefile en un pendrive es bastante arcaico y los animo a que naveguen y busquen porque hay muchísima información que está compartida, ya sea como servicio WMS, WFS,
y que les va a servir a ustedes para sus análisis. Ahí, como decía Ana, en el portal de IGN hay un listado bastante extensivo de geoservicios, de lo que son los organismos públicos. Están disgregados en lo que es WMS y WFS, eso lo pueden visitar y hoy espero que encuentren la información que están buscando allí. Sí, acá Ana está mencionando, gracias Ana, no lo dije antes, está Ana Vidal con nosotros, muchos de ustedes la conocen, no la ven, pero está aquí frente a mí dándome una mano con el webinar. Y Ana está haciendo mención al Living Atlas, que bueno, es un gran atlas de información disponible online y obviamente pueden hacer uso también de esa información para sus análisis. Y Alejandro, respecto a tu consulta de licenciamiento, creo que sería mejor si nos mandás un correo con tus necesidades puntuales, podemos derivarte a alguien de comercial para que te ayude con tu consulta. Por favor, escribime a mí o escribile a Ana y redireccionamos esa consulta respecto del licenciamiento con una persona de comercial. Muy bien, voy a aprovechar a comentarles que este webinar lo estamos haciendo a través de la plataforma Aula GIS. Muchos de ustedes ya conocían, muchos de ustedes no. Aula GIS es nuestra aula virtual en donde estamos ya hace años, estamos ya dictando cursos de ArcGIS en formato e-learning, en formato a distancia. Voy a mostrarles aquí. Y ahí, si entran a holagis.com, van a poder acceder al cronograma de cursos para el año 2018. ¿Sí? Obviamente hay cursos presenciales, cursos a distancia y cursos e-learning, en especial estos últimos dos los estamos dando a través de la plataforma Holagis. Y en la página de Aeroterra, no dejen de visitar, ya hay algunos webinars publicados que vamos a estar dando en el mes de febrero, en el mes de marzo. Así que no dejen de visitar también allí para inscribirse. Bueno, me alegro, estamos recibiendo algunos agradecimientos, me alegro que la información haya sido clara. Ese era el objetivo principal, que poder resumir bastante información en poco tiempo, pero que por lo menos despertara el interés de ustedes y obviamente generara este intercambio para seguir avanzando en temas de ArcGIS y medio ambiente. Sí, Ana nos recuerda, por favor, sigan enviando sus consultas a capacitación@aeroterra.com. Vamos a estar respondiendo lo más rápido que podamos. La verdad, yo recién cuando arranqué el webinar estaba relojeando a ver cuánta gente había conectado al sitio y es muy grato ver que fue exponencial el crecimiento. La verdad es muy grato ver tanta gente interesada en estos temas que a nosotros desde ya no nos interesa ni mucho y esperamos realmente que hayamos transmitido esa pasión por el GIS y bueno, más personalmente GIS y medio ambiente. Buenísimo, Claudio. Esperamos tus consultas entonces. Bueno, estimados, vamos a ir cerrando. Allí en pantalla tienen todas nuestras redes sociales.
Por favor, también síganos en las redes sociales, sumen sus tweets, sus chats en Facebook, y toda la información que puedan volcar en nuestras redes sociales es muy bienvenida. Obviamente, Aula GIS, ahí tienen también cómo seguirnos y cómo seguir interactuando. Y bueno, les estaremos avisando entonces respecto de cuando ya tengamos la grabación subida para que puedan acceder a esa información. Y muy importante, cuando completen la encuesta de satisfacción, si ven ahí en el webinar en Aula GIS, tienen un certificado una encuesta de satisfacción que nos ayudaría mucho que la completen. Eso está hecho con Survey123, una aplicación de la plataforma. Y una vez que hayan terminado de realizar su encuesta, van a recibir automáticamente el certificado de participación en sus correos. Así que, bueno, eso sería todo. Les agradezco muchísimo su tiempo, su interacción en el chat. Gracias, Ana, por tu ayuda. Y esperamos verlos en futuros webinars. Muchísimas gracias. Que tengan una muy buena tarde.